Conservatorio Plurinacional de Música ha estado en la vanguardia de la educación y la promoción musical durante más de 100 años. En este podcast descubrirás la historia detrás de nuestra institución, las inspiradoras historias de grandes músicos y artistas, análisis y opiniones de diversos temas relacionados a la música, consejos para dominar un instrumento y pequeños grandes secretos detrás de la magia que sucede en los escenarios. Bienvenidos al Concertcast. Mi nombre es Cristian Jesús Quispe Casas y este es el tercer episodio oficial. Bienvenidos, comenzamos. En este episodio exploraremos cómo la música nos envuelve, nos inspira y nos transforma. Desde los ritmos ancestrales de músicas tradicionales, pasando por la mesomúsica, incluso avanzando hasta las sinfonías contemporáneas o música de tradición escrita. Cada nota es un portal hacia la expresión humana y la belleza universal. Hoy tenemos el honor de contar con el distinguido profesor Óscar García, un apasionado de la música y un verdadero maestro en su campo. También maestro en nuestra institución. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Cristian. Un gusto poder compartir un poco sobre la música, sobre conceptos alrededor de la música y de todo el campo enorme que comparte mundos distintos, tan distintos como las tradiciones, como las tradiciones occidentales y el estado en el que se encuentra actualmente la producción musical en Bolivia. Muchas gracias. Un grato honor tenerlo aquí. Como primera pregunta, comenzando todo este podcast, ¿podría hablarnos un poco sobre su vida, tal vez personal o profesional? Así como una suerte de resumen, una suerte de un cuento sintético, yo me llamo Óscar García, soy compositor, he estudiado en México, Uruguay y Colombia, además obviamente de aquí en Bolivia. Me he dedicado básicamente a la composición de música contemporánea, por un lado, a composición en la música en cine, para cine, por otro lado, y he producido un montón de mesomúsica, sobre todo con un compañero, un poeta de los más importantes en nuestro medio que se llama Juan Carlos Orihuela, y por otro lado soy productor de mesomúsica, trabajo con una productora, un estudio hace muchísimos años, he producido por ejemplo, para Octavia, el primer disco que creo que es uno de los más lindos, que se llama Aura, y un montón de otros discos, grupos que creo que mencionarlos sería hacer una lista bastante larga. Muchas gracias. Es un grato honor realmente tenerlo. Tiene una amplia variedad, historia musical. Comenzando sobre el tema, quisiera iniciar con esta pregunta. ¿Cuáles serían los 3 ámbitos en música en el mundo? Ya, cuando hablamos de ámbitos musicales, nos referimos a un montón de músicas que comparten elementos, no importa de dónde estemos hablando. Podemos hablar de música en la India, música en la Oceanía, en los Andes, y vamos a poder definir estas músicas porque comparten elementos, sin importar si se conocen o no entre las personas que la hacen. Estos 3 ámbitos se denominan músicas tradicionales, por un lado, mesomúsicas, por otro lado, y por último, músicas de tradición escrita. Las músicas tradicionales comparten elementos como, por ejemplo, qué relación tienen con la autoría, cómo se produce esta música, cómo se la interpreta,
Entonces, cuando hablamos de músicas tradicionales, nos referimos a aquellas, por ejemplo, que no reconocen al autor. Vale decir que el autor no importa. Obviamente hay alguien que compone, alguien que hace la música, pero no importa. Es de producción colectiva. Son músicas que se expresan de manera colectiva. Son músicas que tienen su propia organología, vale decir que desarrollan sus propios instrumentos. Son músicas que tienen una relación ritual, mágico, religiosa cuando se la produce. Vale decir que es música destinada a dioses, a rituales. Se hacen músicas para que llueva, músicas para que haya buena cosecha, músicas para que la naturaleza esté en equilibrio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no tienen un carácter de entretenimiento. Por ejemplo, una tarqueada, una sicureada, no son precisamente músicas que se hacen para salas de concierto. Son músicas que funcionan dentro de una comunidad, dentro de una colectividad, en un momento de un ciclo anual que generalmente tiene relación con el ciclo de producción agraria, por lo tanto tiene relación con la naturaleza en una forma de respeto, de reciprocidad. Por eso estas músicas, las tradicionales, están absolutamente ligadas a las cosmovisiones. En nuestro caso, por ejemplo, la cosmovisión andina, que corresponde a tierras altas, tiene un ciclo agrario, un ciclo ritual y por lo tanto un ciclo musical. No puedes tocar un instrumento que corresponde al tiempo de lluvias en tiempo seco, pero en la ciudad sí lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque al haber una suerte de apropiación cultural de determinados instrumentos, músicas, estas se trasladan de lo ritual al entretenimiento. Por eso es que puedes hacer un concierto de sicureadas en la ciudad, pero en el área rural no funciona así. Eso es básicamente lo que corresponde a las músicas tradicionales. Ok, muchas gracias. Y yéndonos un poco más hacia la parte boliviana, ¿podría comentarnos un poco cómo se reflejó la historia política y social de Bolivia, pero en su música tradicional? ¿Hubo casos o todo no fue influido? Bien, hay que pensar que somos un país multicultural, somos un país que ha sido varias veces como territorio sometido. Por ejemplo, los señoríos aymaras fueron sometidos por los incas. Eso ya implica un transporte de culturas, de instrumentos, de maneras de pensar. Ahí hubo una forma en la que el incario sometía a los pueblos que los molestaban, que les eran incómodos, se llamaban mitimaes. Un mitimae implicaba agarrar un pueblo entero y trasladarlo de territorio. Es decir, un pueblo me sirve más produciendo y vivo que muerto. Esa era un poco la lógica del incario. Por lo tanto, hay, por ejemplo, grupos aymaras en el medio del Ecuador, que no es aymara. Tenemos en el departamento de La Paz, por ejemplo, un grupo que no es aymara, que es quechua y que está en la provincia Bautista Saavedra, que es la nación callahuaya, por ejemplo. Entonces, esta circulación cultural ha ocurrido no solamente en relación al incario y a los señoríos aymaras, sino que a partir del siglo XVI tenemos además el proceso de conquista y de posterior colonia. Por lo tanto, tenemos desde ese momento
incorporada la cultura y la dominación, la imposición cultural occidental. Básicamente lo que nos trajo el Renacimiento, la polifonía, instrumentos como los cordófonos, que no se desarrollaron hasta entonces en nuestro territorio, y desde entonces tenemos un nuevo proceso musical, que es el mestizaje musical, a lo que le vamos a llamar desde entonces las músicas, entre comillas, populares en Bolivia, vale decir, cuecas, bailecitos, valses, taquiraris, etc. Y desde entonces es que tenemos también las músicas de tradición escrita. Por ejemplo, si piensan en el nombre del Teatro de la Casa de la Cultura, que se llama Modesta Sanginés, es una de las primeras compositoras de música de tradición escrita, que escribía minués, escribía valses, etcétera, que no son consideradas músicas tradicionales, sino músicas de tradición escrita. Oh, muchas gracias. Entonces, hablando o parafraseando un poco, ya trajo el concepto de mestizaje de la música. Y hablando un poco de eso, ¿podría decirnos cómo se manifiesta, bueno, considerando eso, la mesomúsica en el contexto boliviano? Bien, las mesomúsicas son las que antes se llamaban músicas populares. Bueno, se siguen llamando, le siguen diciendo música popular, ¿no? Pero este término es un tanto ambiguo porque no sabe si popular se refiere a que es una expresión musical masiva, no sabe si popular corresponde a las reivindicaciones del pueblo. En fin, es un término bastante ambiguo. De ahí es que en la década de los años 50, en el siglo XX, un músico argentino, un musicólogo, uno de los más importantes en nuestro continente, Carlos Vega, desarrolla el concepto de mesomúsica, que primero fue un concepto desarrollado por su concepto en inglés, que se llamó en principio Mass Media Music, que quiere decir la música de los medios masivos. Pero al pensar en este concepto traducido al español, se le agrega lo de la música del medio, no solamente de los medios masivos, sino la que está en el medio. ¿En el medio de qué? En el medio de las músicas tradicionales y en el medio de las músicas de tradición escrita. Todo eso que sucede en el medio es mesomúsica. Por ejemplo, el rock, el jazz, la cumbia, la chicha, el folclore, el pop, el reggae, el reggaetón, el trap, etcétera, etcétera. Todo eso es mesomúsica. ¿Por qué? Porque comparten rasgos, así como en la tradición se comparten rasgos como que no me importa el autor, como que la expresión es colectiva. En las mesomúsicas, estos rasgos comunes son, primero, que se mueven en los medios masivos de comunicación, en la radio, en la televisión, en las redes, en YouTube, en las plataformas digitales. Se hacen conciertos masivos. Es básicamente una expresión de consumo, por lo tanto, no es música de concierto, música de autor, es entretenimiento. Las mesomúsicas son entretenimiento. Por otro lado, el autor no importa mucho, importa el intérprete. Se jerarquiza al intérprete por sobre el autor. Es decir, me importa más quién interpreta, por ejemplo, Gracias a la Vida, y la gente cree que la autora de esta canción es Mercedes Sosa y no Violeta Parra. ¿Se ubican? Se hace un homenaje al intérprete y no a los autores.
Eso es un poco en grueso lo que sucede en la mesomúsica. Y en Bolivia, por supuesto, tenemos de todo, un poco. Tenemos un poco de rock, un poco de pop, un poco de cumbia, un poco de folclore. Si se dan cuenta, siempre importa quién interpreta, ¿no? Es decir, me importa que interpreten los Huaynahuila, el grupo Amaru, etcétera, etcétera. Y si nos preguntamos quién es el autor de tal o cual morenada o cueca, seguramente vamos a nombrar al grupo. Muchas gracias. En ese caso, continuando un poco, quiero ir un poco a comentar el concepto de música de tradición escrita. Podría definir un poco para nosotros, pero conceptualizando en Bolivia. Bien, en general la música de tradición escrita en el mundo es la música de origen occidental y que tuvo su desarrollo en Europa, básicamente, que implica la música dentro del sistema armónico tonal, que fue en determinado momento agotada y que tuvo una ruptura importantísima de la cabeza de Arnold Schoenberg, y que da pie a lo que llamamos las músicas contemporáneas que están dentro de la tradición escrita. Las músicas de tradición escrita corresponden al desarrollo de los grandes momentos de la música en Occidente, que van desde la música antigua, pasando por Renacimiento, Barroco, Romanticismo, Clasicismo, expresionismo, etcétera, hasta llegar a este momento al cual lo llamamos música contemporánea. La música de tradición escrita implica la jerarquización del autor. Importa muchísimo el autor. Si se dan cuenta, van a notar, por ejemplo, que en un disco o en un CD o en un, qué sé yo, en un sitio en YouTube, por ejemplo, las músicas de tradición escrita tienen escrito el nombre del autor en grande, ¿no? Digamos, qué sé yo, estudio número 16 de Philip Glass. Luego, en más pequeño, tiene el nombre de quien interpreta. Por la pianista Wing Chun Sung, no sé, lo que fuere. Se dan cuenta que es al revés de la mesomúsica, ¿no? El autor está siempre por encima de quien interpreta. Es música que está destinada a lo que se llama al deleite de la obra, es decir, es un mundo en el que la música se considera música de autor, de arte. No es entretenimiento, es música que está destinada al goce estético. Por lo tanto, no es tradicional porque no tocamos la novena sinfonía de Beethoven para que llueva, no tocamos la novena sinfonía para bailar, por lo tanto no es tradicional, no es mesomúsica. Escuchamos música clásica, romántica, barroca, para el deleite, para el goce estético. Esa es la diferencia con los otros dos ámbitos de la música. Y en nuestro medio tenemos autores como Villalpando, Florencio Posadas, Marvin Sandy, y en el ámbito contemporáneo, autores como Javier Parrado, Nicolás Suárez, Willy Posadas, y yo hago música contemporánea, por ejemplo, que la escucha mi tía y quizás algunos alumnos en clases, ¿no? Entiendo. Continuando, yéndonos un poco a la música tradicional, según usted, ¿cuáles serían los desafíos actuales para la preservación y promoción de la música tradicional en Bolivia? Primero que en los centros de formación
que hablemos más de músicas tradicionales, que las escuchemos, que se las difundan, que aprendamos a tocar los instrumentos, que aprendamos sobre cosmovisión, que aprendamos fundamentalmente que no solamente somos tierras altas en Bolivia, que tenemos montón de naciones que tienen expresiones musicales propias en tierras bajas. Por ejemplo, no sé cuánto hayamos escuchado de música de los chimane, de los mojeños, de los yuracarés, músicas del Chaco, músicas guaraníes, etcétera, etcétera. No somos solamente tierras altas y creo que tendríamos que empezar por ahí, a saber mucho más sobre nuestras propias expresiones y escuchar mucho. Ok, entiendo, muchas gracias. Terminando con una última pregunta. Según usted, ¿cuál es la importancia de la música en la vida cotidiana para los bolivianos? Y yo creo que, por decirlo de una manera sintética, creo que si los bolivianos en general, estoy hablando de toda Bolivia, no bailáramos, no cantáramos y no chupáramos durante todo el año, ya nos hubiéramos agarrado a tiros hace mucho, como en los Balcanes. La música nos salva. Ok, entiendo, mucha razón. Bueno, queridos oyentes, ha sido un verdadero honor tener al profesor Oscar García como invitado en nuestro podcast. Su profundo conocimiento y pasión por la música de tradición escrita, la mesomúsica y la música de tradicional han enriquecido nuestra conversación de manera excepcional. Desde las raíces ancestrales hasta las notas contemporáneas, hemos explorado la diversidad musical de Bolivia. Agradecemos al profesor García por compartir su sabiduría y por inspirarnos a seguir explorando los ritmos y melodías que forman parte de nuestra identidad cultural. Muchas gracias, esperamos tenerlo de nuevo, profe. Vuelva con nosotros en otro capítulo. ¿Algunas últimas palabras que quiera decir a la audiencia? Nada más que agradecerles, felicitarlos por esta iniciativa. Creo que es re importante. A ti, gracias porque estás dando la voz. Y avisarles que además detrás de la voz de Cristian está una señorita que está monitoreando, que pone los micrófonos, etcétera, y que debería dar también su voz. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Recuerden, la música es más que sonidos, es un puente que conecta generaciones y nos permite viajar a través del tiempo. Sigamos celebrando y preservando esta herencia musical que nos une como bolivianos. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos durante todo el episodio y no olvides compartir el programa con personas a quienes podrían ser de utilidad. Agradecemos a nuestro equipo de producción, quien hace posible la emisión de este programa.